Puse serio y les voy a leer a Roberto Fontana Rosa, que acá, si ven, es una compilación que hace unos años me pidieron desde Editorial Planeta, y para mí fue un placerazo elegir algunos cuentos de Fontana Rosa, de los cuentos de fútbol, para los mejores cuentos de fútbol de Roberto Fontana Rosa. Bueno, arranco. ¿Y saben qué les voy a leer también? La introducción, porque yo a cada cuento le hice una pequeña introducción. Así que les voy a leer primero lo que yo digo de este cuento, y después el cuento. Desde el foso, un cuento de Roberto Fontana Rosa de 2001. Uno lee este cuento y de inmediato piensa en un par de expedicionarios europeos que durante el siglo XIX recorren los ríos insondables de la jungla africana en busca de las fuentes del Nilo. La naturaleza ominosa, la muerte palpitando bajo el casco de su bote frágil, el espectáculo tremebundo de las alimañas, la muerte y el peligro cercándolos a cada instante. ¿Cómo puede ser que este relato, entonces, forme parte de una antología de cuentos de fútbol? ¿Cuál es la relación, cuál es el vínculo que hace posible semejante voltereta? La respuesta es simple. Lo escribió Roberto Fontana Rosa. Por lo tanto, de Roberto Fontana Rosa, Desde el foso. Es difícil describir el horror. El agua, hasta donde puede verse bajo la luz del bote, luce como una melaza oscura, verdosa, espesa. Una suerte de crema algo densa, llena de grumos, coágulos delicuescentes, que apenas acepta el pase de nuestra embarcación, que va muy lenta. Iván rema despacio, con el único remo corto que había en el bote. El calor húmedo de la noche es sofocante y a poco andar siento el pecho y los muslos empapados, aunque no sé muy bien si es por el sudor o por las salpicaduras del agua cálida que levanta de tanto en tanto el remo de Iván. Yo estudio lo que se alcanza a ver en la superficie verduzca, casi negra, ayudado por la luz escasa de la linterna y los reflejos móviles de los focos que llegan desde muy alto, muy alto. El riacho, la corriente sucia, corre muy profundo, muy hondo, muy encajonado entre las dos paredes, como para recibir toda la luz de arriba. Si levanto la vista, alcanzo a ver el resplandor en los bordes elevados del canal y, más arriba, una bruma fosforescente, nimbada como si fuera de día. Pero no debo elevar la vista, debo mantener los ojos fijos en el agua, tratando de adivinar entre esas flotantes marañas formadas por papeles apelmazados, pedazos de maderas, trozos de latas, telas en estado de total descomposición. A veces me obliga a levantar la cabeza el vaho insoportable que escapa de las aguas, un tufo a organismo podrido, a limo reconcentrado, animal muerto. Iván también lo sufre. Un par de veces estuvo a punto de descomponerse por el olor. En esas ocasiones, el bote, sin control, ha pegado bandazos contra las estrechas paredes del canal oscuro. Por suerte, arriba cesaron las explosiones. Hubo un momento en que creímos que el cielo se venía abajo. Fue un estallido múltiple y ensordecedor, que parecía no terminar nunca, magnificado para nosotros por esta caja de resonancia que es el canal. Miré la cara despavorida de Iván contemplando hacia lo alto y vi reflejados en sus mejillas y su frente los miles de relampagueos de las explosiones. De inmediato, una lluvia de papeles cayó sobre nosotros, tapizando el piso levemente anegado del bote. Y el griterío, ensordecedor, agobiante, miles de bocas vociferando al unísono, acompasada, agresivamente. Desde la oscuridad y lo profundo no podemos verlos, pero allí están, los escuchamos. Aún gritan, aunque ya sin tanto denuedo. Recrudece el ulular, sin embargo, de tanto en tanto, pero, a fuerza de oírlo, casi no lo notamos. Escucho, sí,
Una crepitación repetida, muy cerca. Iván sostiene el remo con una mano y con la otra toma el intercomunicador que lleva sujeto a la cintura. Iván se presenta. Cambio y fuera. Por el intercomunicador llega una descarga irritante de estática. Por fin, unas palabras. ¿Por dónde están?, se escucha. Parece el doctor Medina el que habla, pese a la distorsión electrónica. No sabemos, contesta Iván, elevando la vista, estirando el cuello como si así pudiera emerger de la oscuridad. Hemos perdido referencias. Hace unos 15 minutos que salimos desde el túnel de los locales. Que alguien nos ubique y nos localice. Cambio y fuera. Trataremos de hacerlo. La voz del doctor Medina se debilita, se pierde. Se escuchan fragmentos de sus indicaciones. Sí, tan, C minutos, deb, as o menos, altura, troll. No lo copiamos, doctor, grita Iván. Lo noto muy alterado. No me extrañaría que se largara a llorar. Repita el mensaje, no lo copiamos. Deben estar, ahora milagrosamente llega con nitidez la voz algo gangosa del doctor Medina, bordeando el tablero electrónico. Cuidado, porque allí están ellos. Estamos leyendo de Roberto Fontana Rosa, Desde el foso. Una explosión tremenda nos conmueve y sacude. El bote se bambolea como alcanzado por un viento repentino y feroz. Siento que los oídos me revientan al mismo tiempo que el relumbrón blanco enceguecedor nos deja ciegos por un instante a Iván y a mí. De inmediato nos invade un silencio abrumador. Creo que estoy sordo y me animo a abrir los ojos lentamente. La bomba reventó muy cerca de nosotros, sin duda, y su estallido se multiplicó entre las paredes estrechas del foso. Arriba, el griterío crece, pero en esta ocasión sí me alegra oírlo. Por un instante pensé que los tímpanos se me habían pulverizado. ¿Están bien? ¿Están bien? Puedo escuchar desde el intercomunicador de Iván la pregunta desesperada del doctor, que ha oído sin duda alguna la explosión. Iván manotea con su mano derecha el agua que cubre el piso del bote, chapoteando para encontrar el intercomunicador que dejó caer debido a la bomba. Estamos bien, tranquiliza. Fue una de las grandes, de las de 1 kilo, de las de fabricación coreana, pero no un impacto directo. Procuren pasar esa zona lo más rápido posible, aconseja el doctor Medina. ¿Dónde calculan que cayó la víctima?, pregunta Iván. En el otro extremo del tramo donde están ustedes, antes del próximo recodo. ¿Ha dado señales de vida? En absoluto. Se hundió de inmediato. Cayó desde la segunda bandeja. Nos es imposible establecer contacto desde superficie. Esa es la zona dominada por ellos. Procuren no ser descubiertos. Suponemos estar, entonces, a no más de... Iván no alcanza a terminar la frase. Otra explosión tremenda nos sacude. Instintivamente nos arrojamos de bruces sobre el fondo del bote, jadeantes y empapados. El estallido no fue tan violento como el anterior, pero sí más cercano. Surtidores de agua se elevan a los 2 lados de nuestro bote. Nos están tirando. Son pedazos de mampostería, trozos de cemento de unos 5 kilos de peso. Nos apretamos contra el fondo totalmente mojados y temblando. Rompe ahora de nuevo, más fuerte, el griterío enfervorizado. Algo grave ha ocurrido en el campo. Me alegra. Al menos por un momento dejarán de prestarnos atención. Si es que en realidad han reparado en nosotros. Tal vez simplemente la caída de las bombas y las piedras fue una casualidad y no nos estaban destinadas. Estamos, simple y lamentablemente, cruzando la línea de fuego. Estamos leyendo de Roberto Fontana Rosa, Desde el foso. Pidamos apoyo a las fuerzas de seguridad, reclamo de todos modos, que disparen gases sobre la zona. Perdí el intercomunicador. Iván, nuevamente sentado, muestra su cara desencajada. Con la segunda bomba se cayó al agua. Hemos perdido contacto con la base. Así de elemental y dramático. Las indicaciones del doctor Medina no servían de mucho, pero al menos el simple hecho de oírlo nos hacía sentir menos solos. Trato de concentrarme y fijar mi vista en esta sopa pastosa, recubierta de un musgo pestilente que describe ondas lentas y morosas ante los movimientos algo torpes del remo de Iván.
No será fácil descubrir, dentro del mínimo círculo iluminado por mi linterna, entre los fantasmales evoluciones de papeles chirles y apelmazados, algo que me indique la presencia de un caído. En un momento el corazón me da un vuelco. Creo divisar algo. Algo flota entre las algas y los desperdicios, como un globo inflado. Lo enfoco con la linterna. De lejos parece una vejiga henchida y grisácea, semihundida. Frunzo la nariz. Puede ser el vientre dilatado y tenso de un perro muerto, navegando invertido. Ya me pasó a poco de iniciar el rescate. Chocó la punta del bote blandamente contra una deforme esfera peluda. Era un perro de policía, que vaya a saber desde cuándo flotaba en las aguas. Pero esto es más pequeño y más blancuzco. Nos acercamos y advierto que se trata de una pelota, muy vieja, de gajos hexagonales. Parece la caparazón percudida de algún saurio antediluviano, la caparazón de una tortuga semipodrida. No es fácil reconocerla. Al cuero ya devastado se le han adherido pequeñas costras, conchillas, hongos, microscópicas sabandijas, organismos deleznables que se reproducen en las cloacas. Queda la pelota atrás, grotesca, cual una boya fantasmal, girando despaciosa sobre sí misma. Entiendo que allá abajo, en lo profundo, hay resabios del pasado, objetos y entes carcomidos por el líquido que están siendo removidos, tentados y atraídos hacia la superficie por la corriente ascendente que genera el lento paleteo del remo de Iván. De pronto, el agua parece hervir, como si un inmenso animal agitara sus corrientes profundas, encrespando la superficie. Todo tiembla a nuestro alrededor y un polvo con la consistencia del talco se desprende de las paredes trepidantes del foso. Aumenta, aumenta y aumenta aún más, un golpetear de pies sobre el cemento, que suena como la estampida salvaje de una manada de búfalos, acercándose. Hay nuevas explosiones arriba, recrudece el griterío, nos viramos con Iván, despavoridos. Él me dice algo, pero es inútil hablar, pues no nos escuchamos. Lo veo gesticular, mover la boca, los labios, pero no puedo percibir nada de lo que dice, ahogadas sus palabras, por el rugido que cae sobre nosotros desde las gradas. Me señala algo, adelante. Yo no veo, vuelvo a mirarlo, interrogante. Garrando una madera, allá. Atrapo sus últimas palabras cuando casi por milagro la vocinglería se apaga unos instantes. Miro de nuevo hacia donde me señala, dirijo hacia allí el haz de luz de mi linterna. Entre la infinidad de miasmas flotantes no distingo nada, fuerzo mi vista y ahí sí observo algo. Saliendo desde abajo del limo espeso, surgiendo desde la profundidad de esta agua cálida y repugnante, veo una mano, crispada, insólitamente blanca, aferrada a un trozo de madera. ¡Rápido!, indicó Iván, ¡rápido!, incorporándome un tanto sobre el bote, a riesgo de perder el equilibrio, de representar un blanco fácil. Iván recrudece en su esfuerzo. Estamos leyendo de Roberto Fontana Rosa, Desde el foso. Lo veo transpirar bajo los reflejos de luz, mezquinos, que nos llegan hasta acá en lo profundo. Casi 5 minutos nos toma acercarnos a la mano solitaria. 5 interminables minutos, alterados por nuevas explosiones lejanas, latas de cerveza que caen a nuestro alrededor, piedras que levantan repentinas columnas de agua cerca de nosotros. Pero ya estoy al lado. Venciendo la repulsión, me acerco a la proa del bote que oscila peligrosamente. Le doy la linterna a Iván, que se queda en el asiento de atrás. Desde allí ilumina la escena. Me espanta lo que hago, pero me corresponde hacerlo. Iván es más joven y más impresionable. Estiro mi mano hacia la mano que sigue aferrada como un batracio pálido al trozo de madera. Pienso, mientras mis oídos están a punto de tocar esa piel mis dedos están a punto de tocar esa piel casi verdosa, que muy difícilmente el dueño de esa mano esté aún con vida, pese a la determinación de vivir que transmiten esos dedos como garfios agarrados a la madera.
Si el desdichado cayó desde la bandeja alta, son casi 15 metros hasta la superficie del agua. El golpe tiene por fuerza que haberlo matado de inmediato. Un segundo antes de tocar la piel del náufrago, imagino cómo será el contacto con la yema de mis dedos, con la palma de mi mano. Estará fría tal vez, casi yerta, agarrotada, o quizás aún tibia, recibiendo sangre todavía a través de las arterias y las venas y las terminales nerviosas que le ruegan que no se suelte de ese último atisbo de supervivencia. Tomo la mano por el dorso, como si fuera un sapo peligroso, y la traigo con asco manifiesto hacia mí, calculando ya el esfuerzo que nos significará levantar hasta el bote todo el peso muerto del hombre que está ahí abajo. Repaso, en un instante, en un ramalazo de responsabilidad profesional, los pasos aprendidos de la respiración artificial. Tiro de la mano y me espanto. La mano es increíblemente liviana, frágil, vaporosa, y hace desmesurado y exagerado mi esfuerzo. La elevo un tanto y sale totalmente fuera del agua, única, mínima y apenas. Es tan solo una mano, cercenada, separada de su cuerpo a la altura de la muñeca. Me sacude el cuerpo un gesto de repulsión y la suelto dentro del bote, ante los ojos espantados de Iván, quien se echa hacia atrás, como si yo hubiese tirado allí una anguila eléctrica, aún viva y caracoleante. Creo que los dos esperamos eso, que la mano brinque y se sacuda como un pescado en sus últimos estertores. Pero no, la mano cae con la palma hacia abajo en el piso del bote y allí queda, inmóvil, innegablemente verdosa. Pero luego, vaya a saber por qué reflejo aún vigente, comienza a cerrarse un tanto, arañando un poco el maderamen del bote, semicubierta apenas por el agua del fondo. Y allí queda. Iván, con una presencia de ánimo que le envidio, la toma del dedo anular y la levanta, la estudia. Apunta la luz de la linterna al muñón de la muñeca. Hay allí huellas de dentelladas, mordiscos, también claramente sobre el dorso. Gira Iván la mano y vemos asimismo perforaciones profundas, como de agujas en la palma carnosa. Iván me mira. Pirañas, musita. Recorro con la vista los alrededores del bote. Allá lejos, casi en el recodo, el agua inmunda parece hervir repentinamente. Es una suerte de aleteo, de burbujear alocado que cesa de repente. Pirañas, acuerdo. Con un rictus de asco, Iván arroja la mano bajo el asiento del fondo y toma el remo. Volvamos, le pido. Volvamos, acepta. Y cuidadosamente hace girar el bote sobre sí mismo, golpeando casi con su proa las paredes del foso. De Roberto Fontana Rosa, Desde el foso. Bueno, qué lindo el negro. Para los más jóvenes, o para los que no tengan ni idea de fútbol, lo que está describiéndonos Fontana Rosa es el foso que solía rodear las canchas de fútbol para separar el campo de juego de las tribunas. Una especie de reminiscencia medieval, digo, de defensa. ¿Vieron cómo tenían los castillos? El foso alrededor. Bueno, del mismo modo, las canchas tenían foso de agua para que los hinchas no se lanzaran a invadir el campo de juego. Hoy en día están en desuso los fosos, en general hasta por cuestiones estéticas y televisivas.
se evitan esas cosas. Yo recuerdo el foso de la cancha Independiente, no solo el de la Independiente, y recuerdo ir con mi papá a diversas canchas y que me encantase mirar el foso, porque realmente, y ahí es donde Fontana Rosa despliega una de sus grandes cualidades de narrador, que es la observación. Claro, el agua de los fosos era agua estancada, era agua que se iba juntando de las lluvias. Desconozco si había manera de agregarle agua, imagino que sí, que habría cañerías que podían alimentarlo, pero en general el agua estancada, donde precisamente se iban acumulando papel que tiraba la gente cuando ingresaban los equipos, basura de las tribunas, alguna pelota que no era rescatada. Sin embargo, los alcanzapelotas, vuelvo a hablarle a los más jóvenes, tenían unas largas cañas con una red en la punta, mediante la cual pescaban las pelotas que se iban a los fosos. Bueno, lo interesantísimo que le agrega, yo les decía, una de las dotes de Fontana Rosa es la observación. Otra es la imaginación. Esto de el negro, voy siempre a la cancha, veo el foso, veo cómo es el foso, imagino una expedición de dos tipos que tienen que ir a buscar a uno que se cayó en el foso. Se cayó desde la tribuna al foso. Y después, otra característica excelente, que es el juego narrativo, la torsión de las cosas. ¿Por qué? Porque Fontana Rosa, que era un tipo que además había leído un montón, es otra característica de los buenos escritores, transforma este relato de dos tipos que se meten con un botecito a recorrer el foso para buscar al que se cayó, lo transforma en un relato de aventura decimonónica. Esto de, si vos leíste las memorias de algún expedicionario o leíste alguna novela tipo las de Julio Verne o las de Salgari, por decirte alguna, estas descripciones de una naturaleza desbordada, peligrosa, amenazante frente a los expedicionarios, es notable, y eso lo hace estupendamente Fontana Rosa. Lo que pasa es que como lo hace en chiste, a veces algunos de sus lectores se quedan con mirá qué gracioso. Y es una construcción narrativa excelente, además de ser gracioso. Además de que te hace divertir con la imagen de que cuando están pasando por delante de la tribuna visitante les tiran de todo, porque a lo mejor los detectan y le tiran pedazo de mampostería de 5 kilos. O cuando a propósito mencionan las bombas de estruendo de fabricación coreana. Ese tipo de alusiones son voluntarias y profundamente graciosas. Pero por detrás de lo gracioso hay una construcción narrativa que merece ser destacada. Fíjense, les hablé de observación, imaginación, la conversión narrativa en otra cosa, y al mismo tiempo es un cuento donde vos vas develando el misterio. O sea, si conoces ese mundo, no es que Fontana Rosa te lo guarda para el final. Lo único que te guarda para el final es la palabra foso. La palabra foso, que es muy típica de esta arquitectura de viejos estadios, la reserva para la última palabra. Antes habla de el canal, el riacho, pero no habla de la palabra foso. La palabra te la deja para el final. Y esa imagen tremebunda de han encontrado perro muerto, pelota,
pelota de gajos hexagonales. No sé si repararon en eso. Se refiere a como esa pelota lleva décadas ahí flotando en el foso. Solo quien sea futbolero ubicará el modelo de pelota del que está hablando. Es decir, y por eso se mete en el final del cuento como en esta cosa de criaturas casi mitológicas, casi paleolíticas, ni siquiera, prehistóricas en general, no paleolíticas. Bueno, este es el genio de Roberto Fontanarosa. A mí una sola, y los dejo, a mí me molesta una sola cosa cuando se habla de Fontanarosa como escritor. Como es cercano y es amable y es divertido, a veces hay una apreciación ligera de Fontanarosa como escritor. Y era un escritor extraordinariamente bueno y riguroso al momento de construir. Lo que pasa es que era un dotado, entonces no se nota, pero es así. Esto está para los que llegaron al final. Roberto Fontanarosa. En este en particular es uno que compilé yo para Planeta. Me parece que los cuentos del negro quedaron una parte en Editorial Planeta y una parte en Ediciones de la Flor. Estoy casi seguro que quedó dividido de esa manera. Búsquenlos. Es un genio y nunca te deja a pie. Me preguntan si lo conocía al negro, si lo conocía a Fontanarosa. Les cuento esto y me voy. Algunos ya lo deben saber. Yo lo admiraba mucho, me parecía un genio como escritor, más allá de sus cuentos de fútbol. Siempre me pareció un tipo con un oído fenomenal para la escritura. Y una vuelta, una de mis primeras ferias del libro, que yo publicaba mis primeros libros por Galerna, estoy firmando en Galerna y escucho por los parlantes que dicen: Roberto Fontanarosa está en el stand de Ediciones de la Flor firmando. Lo típico de la feria del libro que se anuncia por los parlantes. Yo, naturalmente, los poquitos lectores que se habían acercado, yo les había firmado el libro y ya estaba sin hacer nada. Entonces dije, les sumo un dato. Alejandro Apo me había dicho que al negro le gustaban algunos cuentos míos de fútbol que él, Alejandro, había difundido por radio y que ya estaban publicados por Galerna. Y entonces dije, voy a ir a conocerlo, voy a ir a presentarme. Entonces fui al stand de la Flor. Fontanarosa estaba firmando, esperé mi lugar en la fila y cuando me tocó el turno, creo que hice bien. Yo pensé, ¿qué le voy a decir a Fontanarosa? Así que me limité a decirle, muchas gracias, me encanta lo que escribís, firmame este libro. Compré uno para que me firmara y eso fue lo que hice. Así que sí lo conocí a Fontanarosa como cualquier otro lector. Es esa gente de la cual te hubiera gustado ser amiga, pero uno no puede ser amigo de toda la gente inteligente que hay dando vueltas por el mundo, lamentablemente.